Bruno Traversa, escritor, comunicador, terapeuta, nos trae una infinidad de atrapantes historias, anécdotas insólitas, crónicas, relatos de este mundo que mientras siga girando será de no creer. Y con hacer el amor durante una vez al día durante los primeros 32 años en el poder, y las cuentas terminan dando, sí. Podría haber tenido más de 1000 hijos. No es que me volví loco, es que vamos a hablar de Abdul Nasir Mulay Ismail As-Samim Ben Sharif, el sultán de Marruecos que más tiempo se mantuvo en el cargo al reinar entre 1672 y 1727. Es el segundo emir de Marruecos, perteneciente a la dinastía alauita, dinastía reinante en la actualidad en el país, hermano de Mulay Rashid, al que sucedió en el trono. Mulay Ismail consolidó la posición de la dinastía en el trono marroquí, introdujo el empleo de armas y técnicas militares europeas en el ejército nacional y además favoreció las relaciones con varias potencias europeas, en especial con Francia, país que paulatinamente tomaría un mayor peso en la vida política y social de ese país. Desalojó a los ingleses de Tánger y a los españoles de la Mamora y el Gar, pero fracasó ante Ceuta. Gobernó con eficacia y bastante despotismo. Muchas veces llegó hasta la crueldad innecesaria y la arbitrariedad, apoyado por un ejército fiel y muy bien organizado, cuyo cuerpo principal lo constituía la temida Guardia Negra. Nada más morir su hermano y fundador de la dinastía, en el 1672, Mulay se apresuró a autoproclamarse en Fez nuevo emir de Marruecos, decisión inmediatamente contestada por tres rivales de talla: su hermano Mulay Hassan, su sobrino Ahmed ibn Marraz y Al-Qidir Gilan. Los tres personajes, desde sus respectivos territorios, lucharon por arrebatarle el trono, algunas veces conjuntamente y las más por separado, pero siempre contando con el apoyo militar del Imperio Otomano. Mulay Ismail consiguió derrotar con facilidad al último de ellos en el año 1673 y someter a las tribus del norte del país. Sin embargo, tanto su hermano como su sobrino resistieron con tenacidad en sus pretensiones al trono, hasta que Mulay tuvo que ceder en una paz de compromiso. El nuevo emir les concedió el gobierno semi-independiente de dos importantes provincias del reino. Finalmente, en el 1686, Mulay Ismail erradicó cualquier conato en contra de su poder al mandar asesinar a su desprevenido y ambicioso sobrino. Pero esto no es lo que nos ha llamado la atención de la historia, sino que este hombre, el Mulay Ismail, el sultán, aparece en varios libros, y en uno de ellos es en el libro Récord Guinness, donde figura como el que quizás sea el hombre que más descendencia dejó detrás de sí. Según el popular volumen y fiándose en los testimonios de la época, Mulay Ismail tenía, en el momento de la publicación de dicha obra, 888 hijos, pero extrapolando dicha cifra hasta el final de sus días y teniendo en cuenta otras fuentes, la cifra podría ascender a más de 1100. Desde luego, este sultán de la dinastía alauí se habría llevado bien con Michel Bey. Se calcula que pudo llegar a ejecutar hasta 30.000 esclavos, a tener un ejército de 150.000 efectivos y mantener una guardia de élite de 16.000 combatientes. Al parecer le gustan los números grandes. A pesar de estos llamativos números que estábamos mencionando, o de haber trasladado la capital de Fez hasta Mequinez, se considera por un gran teólogo que asedió la Ceuta española durante décadas y también combatió al Imperio Otomano en Argelia. Parece que Mulay Ismail ha pasado a la historia, más allá de todo esto, por su prolífica fertilidad. Tanto es así que hace algunos años una investigación publicada en PLOS ONE sacó que la calculadora para poder darse cuenta a ver si esto es o no es real. Intentaron descubrir si era posible tener más de 1000 hijos y la conclusión fue que sí, que era perfectamente posible, al menos matemáticamente e incluso tirando por lo bajo. Otra cosa es que el propio sultán prefiriesen imprimir la leyenda y dar datos un tanto exagerados.
El primer alauí tan solo tiene competencia en el conquistador mogol Gengis Khan, que llegó a acumular 36 esposas, aunque se desconoce la cantidad exacta de retoños que pudo dejar tras su paso por uno de los imperios más grandes jamás conocidos, desde China hasta Turquía. Se aseguran que alrededor de un 8% de estos hombres que habitan en el antiguo imperio mongol portan un cromosoma y muy semejante, así que es probable que sus conquistas se contasen por cientos. Como recuerdan Elisabeth Oberhauser y Karl Greimer de la Universidad de Viena, Muley Ismail es un viejo conocido para los estudiantes de biología y psicología de la evolución al ser utilizado como habitual ejemplo de prolificidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que en su llamativo caso se mezclan tanto la capacidad del macho como la fertilidad femenina y un contexto social político que hacía que pareciese una idea pertinente que un sultán dejase detrás de sí cientos y cientos de descendientes y además alardease de ellos. Para descubrirlo, los autores diseñaron un algoritmo que, basándose en los datos de Busnot de 1704, permitiese saber con qué frecuencia y con cuántas mujeres debía haberse acostado para que éstas pudiesen dar a luz a una progenie tan extensa. Efectivamente, las cuentas dan. Al sultán, al menos al sultán, les dan estas cuentas. Teniendo todos los factores, le bastaría con haber hecho el amor una vez al día durante 32 años para alcanzar una cifra como la que estábamos hablando. Exactamente, para haber sido padre de 1171 niños durante ese periodo, el sultán Muley Ismail debía haber hecho el amor entre 0,83 y 1,43 veces al día, una cifra en principio nada espectacular. La gran pregunta es, no obstante, ¿con cuántas mujeres debió acostarse y con qué frecuencia para que le salgan las cuentas? Teniendo en cuenta que el acceso a potenciales parejas no es ilimitado, en definitiva, ¿cuál debía ser el tamaño de su harem? Y la sorprendente respuesta es que este era mucho más pequeño que el ejército o la guardia personal de Ismael. Según el algoritmo desarrollado, se tuvo que haber acostado entre 65 y 100 mujeres. Esto es lo que dan las cuentas para que les fuese suficiente. Aunque el harem podría haber sido más grande, esto no habría influido significativamente en la capacidad reproductiva del sultán y tan solo habría aumentado el coste sin multiplicar el beneficio, así lo señalaron investigadores. Como asegura el estudio, que dispusiese de un harem de 500 concubinas puede deberse a otras consideraciones diferentes de maximizar la posibilidad de reproducción. Por ejemplo, sugieren para mantener a las mujeres fuera del alcance de otros hombres y por lo tanto limitando su capacidad de reproducción. Una guerra por garantizar la expansión del propio linaje y limitar el ajeno, en definitiva. Desde luego, la capacidad reproductiva de este hombre, Muley Ismail, le mantuvo en forma ya que murió con 82 años. Tener cientos de hijos no le ha salido gratis. Algunos de ellos se rebelaron contra él, pero ninguno consiguió el objetivo. Su fama de sanguinario, como era conocido, le predecía y la leyenda cuenta que llegó a recibir al embajador de Francia, aliado, con las manos llenas de sangre. Al parecer, gustaba de colocar las cabezas cercenadas de sus amigos en Fez al comienzo de su reinado. Entre 400 y 1000 llegaron a decorar las calles de la que por entonces era la capital. Gracias a su espíritu expeditivo logró recuperar la Mamora de manos españolas y Tánger de las inglesas, aunque contaba con un inestimable aliado que era Francia, como lo contábamos anteriormente. Otras leyendas se le pintan estrangulando a mujeres con sus propias manos o cortándole los pechos y arrancándole los dientes en vengativa respuesta a sus devaneos amorosos. Era expeditivo incluso con sus aliados. En 1691 llegó a solicitar a Luis XIV que le cediese una de sus hijas como concubina, aunque tan solo recibiría apoyo militar. Cuando murió, en el año 1727, tan solo podía pasar una cosa, que los 1100 hijos de Muley Ismail luchasen por hacerse con el poder en incalzables guerras civiles. Hasta 7 de ellos llegarían a ocupar el trono en un momento u otro. Murió el 22 de marzo de 1727, fue el sultán de Marruecos que reinó desde 1672 hasta su muerte y el hombre que más hijos dejó sobre la tierra. Esta historia es de no creer.